Continuemos con el teorema que se quedó pendiente la vez pasada. En este caso, la cubierta abierta puede ser numerable o no numerable. Esta dirección del teorema ya está demostrado por la caracterización anterior, así que nos concentraremos en la otra. Supongamos que X es un espacio métrico compacto. Sea F una cubierta abierta de X. Como vimos en el video anterior, compacidad implica que el espacio métrico es segundo numerable. Es decir, existe una base de abiertos numerables. Llamémosle a esta base la familia B con elementos B sub n. Dado que esta es una base, significa que todo abierto del espacio métrico es una unión de estos Bn's. Entonces, cada elemento de la cubierta abierta es un abierto y es la unión de algunos Bn's. En símbolos podríamos decir que el elemento FJ de la cubierta abierta es la unión de algunos Bm's, en donde NJ denota al conjunto de índices naturales que mediante uniones nos ayudan a componer al conjunto FJ. Es decir, en el NJ están todos los índices de los Bm's tales que me describen mediante uniones al conjunto FJ. Al ser F una cubierta, entonces X es la unión de todos los FJ's, J corriendo en este conjunto de índices completo. Pero dado que todo FJ es una unión como la de arriba, entonces lo que tenemos es una unión de las uniones de los Bm's donde M corre en este NJ. A su vez, esto es la unión de los Bm's donde M se toma en la unión de todos los NJ's, J moviéndose en el conjunto de índices original. Dado que NJ es un subconjunto de los naturales para todo J, entonces la unión es a lo más un conjunto numerable. Esto significa que la familia de Bm's es en realidad una cubierta abierta numerable de nuestro espacio. Por compacidad, entonces existe una subcubierta finita. Es decir, podemos encontrar un subconjunto finito de índices, llamémosle G, tal que los BKs con K tomado en este subconjunto finito de índices cubren al espacio completo. Finalmente, como cada BK está en algún FJ, digamos K, entonces la familia finita de FJKs, K moviéndose en el conjunto de índices finito, en G, es una subcubierta finita de X. El siguiente lema demuestra que un subconjunto de un espacio totalmente acotado es totalmente acotado. Sea epsilon positivo. Como X es totalmente acotado, entonces para este epsilon existe un subconjunto finito, llamémosle F, cuyos puntos, si los consideramos como centros de bolas de radio, digamos epsilon sobre 2, nos cubren a todo el espacio. Pero esto implica que un subconjunto más pequeño, digamos FA, el cual por supuesto es finito, cubre a todo el conjunto A. Para cada una de estas bolas con las que podemos cubrir al conjunto A, nos fijamos en aquellas que tengan intersección no vacía con A. Y escogemos
un punto en esta intersección, digamos a X. Afirmación: el conjunto A está contenido en todas las bolas de radio epsilon con centro a X, donde X lo movemos, en aquellos elementos del conjunto original cuyas bolas tienen intersección no vacía con A. Para ver esto, sea Z un elemento arbitrario de A. Entonces, Z está en alguna de las bolas originales, las que cubren el espacio, y esa bola va a tener intersección no vacía con A. Por lo tanto, este X va a pertenecer a F'. Es decir, la distancia de ZX es menor que epsilon entre 2. Pero por otro lado, la distancia de este X al AX es menor que epsilon 2, por construcción. De aquí podemos concluir que la distancia de AX al punto Z, utilizando la desigualdad del triángulo, es menor o igual que la distancia de la AX a X más la distancia de X a Z, que por lo anterior es menor que epsilon. Por lo tanto, Z está en alguna de estas bolas y estas bolas cubren A. El conjunto A entonces es totalmente acotado. Todo el trabajo que hemos hecho ha sido para poder llegar a la siguiente caracterización de compacidad. X es compacto si es completo y totalmente acotado. De hecho, una dirección del teorema ya la tenemos demostrada con los resultados anteriores de videos pasados. Debemos mostrar que completez y acotación total implican compacidad. Utilizaremos una de las caracterizaciones de compacidad de que cada conjunto infinito tiene un punto de acumulación, sea A un conjunto infinito. Como el espacio es totalmente acotado, entonces existe un número finito de bolas de radio 1 que me cubren a todo el espacio. Llamémosle a los centros x11, x21, etc. hasta xk11. Como el conjunto A es infinito y estas bolas cubren a X, entonces alguna de estas bolas debe de intersectar a A y dicha intersección debe de ser un conjunto infinito. Digamos la bola J1. Tomamos un elemento en esta intersección. Por el lema pasado, esta bola J1 es totalmente acotado, pues es un subconjunto de X que es totalmente acotado. Y entonces existe un número finito de bolas de radio ahora 1/2 que cubren a la bola J1. Estas bolas, digamos, tienen centros x12, x22, x32 hasta xk22. De forma similar, existe alguna bola que le vamos a llamar J2 o con índice J2, tal que la siguiente intersección, BJ2 intersectado con la bola BJ1 intersectado con A, es un conjunto infinito. Recordemos que la intersección dentro del paréntesis ya era un conjunto infinito en el paso previo. Como las bolas nuevas cubren a esta intersección, entonces alguna de ellas debe de ser un conjunto infinito. Sea Y2 un elemento de esta intersección. De esta forma, construimos una sucesión de puntos en A, porque siempre estamos tomándolos en algo intersectado con A, que cumple lo siguiente. El enésimo elemento pertenece a una intersección de bolas. Yn pertenece a la intersección de las bolas desde k igual a 1 hasta n de radio 1 entre k con centros xjk, k.
Además, cumplen que Yn es distinto de Ym si n es distinto de m. Afirmamos que esta sucesión es una sucesión de Cauchy. Para ver esto, demos un epsilon arbitrario, sea epsilon positivo. Y también sea m un número natural tal que 1 entre m sea menor que epsilon entre 2. Este m será fijo. Ahora, si m y n son mayores o iguales que este m, entonces, por un lado, Yn y Ym pertenecen a esta bola. Esto puede verificarse de la condición anterior. Y de aquí se sigue, utilizando la desigualdad del triángulo, que la distancia entre Ym y Yn es menor o igual que la distancia de Yn a xjm más la distancia de xjm a Ym. Al pertenecer estos elementos a la bola de arriba, esto es menor que epsilon. Por lo tanto, Yn es una sucesión de Cauchy. Finalmente, como el espacio es completo, esta sucesión converge a un punto, digamos Y. Este punto es un punto de acumulación de la sucesión. Y al ser esta sucesión inyectiva, entonces Y es un punto de acumulación del rango de la sucesión. Sin embargo, el rango es un subconjunto del conjunto A, puesto que la sucesión vive en el conjunto A. Por lo tanto, el punto de acumulación Y es, a su vez, un punto de acumulación del conjunto A. Esto muestra que el espacio métrico es compacto. Veamos también la generalización del resultado usual de que una función continua sobre un compacto es uniformemente continua. Sea epsilon positivo. Por continuidad, entonces para este epsilon y para un x en el espacio, usando que la función es continua en x, entonces existe un delta que depende del epsilon y del x, tal que si la distancia entre este x y otro punto y es menor que el delta x, entonces la distancia entre f de x y f de y es menor que epsilon entre 2. Esto puede hacerse para cualquier x en el espacio obteniendo distintos deltas. Consideremos ahora la familia de todas las bolas con radios delta x sobre 2 centradas en x para todo x en el espacio. Esta familia es una cubierta abierta de x. Por compacidad, entonces existe una subcubierta abierta finita, digamos un número finito de bolas, un centro x1 hasta xn y con radios delta x1 sobre 2, delta x2 sobre 2, omitiremos el x en el subíndice de los radios. Delta 1 corresponde al radio de delta x1. Sea delta el mínimo de todos estos radios. Note que estos radios no dependen para nada de x, solamente dependen del epsilon. Observemos lo siguiente. Por un lado, si z es cualquier elemento del espacio, entonces z pertenece a alguna de las bolas, radio delta j, porque cubren al espacio. Es decir, la distancia de z al xj es menor que delta j sobre 2, que es menor que delta j, que recordemos es delta de xj. Del lado izquierdo, como la función es continua en xj, entonces esto implica que la distancia entre estas imágenes es menor que epsilon entre 2. Estamos utilizando la definición que está escrita del lado izquierdo. Por otro lado, si dos puntos x y z tienen distancia menor que delta, entonces la distancia de x a xj es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a xj, el cual la primera es menor que delta
por hipótesis, y la segunda es menor que algún delta j sobre 2. Esto por las mismas razones que lo que sucede al principio del número 1 aquí arriba. Como delta es el mínimo de todos los delta k sobre 2, entonces es menor que el delta j sobre 2 y esta suma es menor que delta j. Nuevamente, por continuidad, esto implica que la distancia entre las imágenes de x y xj es menor que epsilon sobre 2. Ahora estamos en posición de verificar la continuidad uniforme. Sean x y z dos puntos cualesquiera del espacio métrico. Si la distancia entre ellos es menor que el delta de aquí arriba, entonces tenemos lo siguiente. Utilizando 1 con el punto z, podemos obtener esto. También podemos obtener la conclusión del número 2. Es decir, combinándolas podemos estimar que la distancia entre f de x y f de z es menor o igual que la distancia de f de x a f de xj, en donde el j es aquel índice que existe para el z, como hicimos en 1, mostrando que esta distancia es menor que epsilon. Esto muestra la continuidad uniforme.